Llamamos mundo moral a una dimensión de la vida humana en que actuamos y encaminamos nuestras acciones hacia el bien o hacia el mal. Este mundo es propio solamente del ser humano como ser racional. Es claro que todos los seres humanos nos movemos en un mundo moral, pero las nociones que guían este mundo son diferentes. En toda cultura existe un sistema de normas morales que guían u orientan la conducta de los hombres hacia el bien, considerado por esa cultura. Aquí encontramos muchas diferencias entre las distintas culturas y aún en una misma cultura las normas van cambiando según los tiempos. Llamamos moral al sistema de normas propias de cada cultura que pretende orientar a las personas hacia el bien. Pero en filosofía no nos basta con que exista un sistema de normas, sino que es necesario hacer una reflexión sobre estas normas y los principios de los cuales se derivan. Y esto constituye la ética, que busca ir más allá de una cultura determinada y encontrar principios que sirvan para la vida de todos los hombres, de todos los tiempos. Dentro de la identificación de los problemas morales, lo primero que deberíamos es hacer una distinción entre acciones morales, sociales y culturales. Sobre las normas culturales, se puede decir que aunque la palabra moral viene de mores, que significa costumbre, no toda costumbre es catalogada como moral o inmoral, pues para ser así catalogada es necesario que tenga una orientación hacia el bien o al mal. Veremos primeramente qué entendemos por cultura para distinguir en ella los aspectos que corresponden al campo moral, al social y al exclusivamente cultural. Existen muchas definiciones de cultura. En relación a ella, el diccionario de la Real Academia Española dice lo siguiente: conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Vemos en esta definición que la cultura abarca muchos aspectos diferentes y que lo común en ellos es que son aprendidos socialmente. Diríamos que en una cultura los elementos que son aprendidos y que corresponden a la orientación de las acciones hacia el bien son los que constituyen el aspecto moral de ella. Esto es fácil enunciarlo, pero no siempre es tan fácil distinguir cuando una norma cultural se está refiriendo a algo solamente cultural, en cuanto a costumbre de dicha cultura, o algo moral, porque muchas veces los mandatos culturales están cargados de una significación moral que les da esa cultura. Estas normas también suelen ir unidas a mandamientos religiosos, por lo que no solamente la transgresión a ellos es considerada mala, lo que corresponde a un calificativo moral, sino también pecado, lo que sería una calificación de falta o desobediencia a la divinidad. Por ejemplo, dentro de la cultura de la India, ¿correspondería a su moral el respeto a los animales sagrados o simplemente sería una norma cultural y religiosa? En otras costumbres culturales no es más fácil distinguirlas como simplemente culturales, como es en nuestra cultura occidental el que los hombres se afeiten, pero el conservar su barba dentro de la cultura musulmana tiene un significado moral y religioso. Por eso se nos hace tan necesaria la reflexión ética para extraer los principios que sustentan las normas morales dentro de una concepción filosófica del hombre y de la sociedad. Ahora, en relación a las normas sociales, ellas son las que regulan el comportamiento de los individuos en una sociedad determinada. Ellas constituyen su manera socialmente aceptada de relacionarse y cada sociedad las va enseñando al niño desde que nace. Si pensamos en nuestra manera de comer con cuchillo y tenedor, sentados alrededor de una mesa, en nuestros hábitos de aseo, en nuestra manera de saludar y despedirnos, en el pedir por favor y dar las gracias, estamos hablando de la manera como nuestra sociedad entiende que debemos relacionarnos. Es así que a una persona que no saluda la llamamos maleducada, pero no inmoral. Podemos pensar en personas de otras culturas que han aprendido otras costumbres, que comen con la mano, que no tienen el hábito del baño diario, por ejemplo, y esas costumbres pueden sernos desagradables e impedir una convivencia grata, pero no nos facultan para considerarlas personas inmorales.
responden a normas que podrían ser cambiadas y de hecho lo están siendo constantemente, y ello no nos está diciendo nada respecto a la moralidad de esa sociedad. En general, las normas culturales y sociales tienen también un trasfondo moral que les da su sentido. Por ejemplo, el hecho de saludarnos debiera estar indicado que somos conscientes de la presencia del otro y que este otro nos importa, lo que caería en el ámbito moral, pero cada sociedad podría tener una manera distinta de expresar esta conciencia del otro, y no siempre tendría que ser el saludo mediante darse las manos, el que viene de un tiempo en que se quería mostrar al otro por medio de estrecharle la mano derecha, que se venía sin armas. Ahora, en relación a las normas morales, ¿ya? Como hemos visto, las normas morales son el conjunto de reglas que orientan las acciones de las personas hacia el bien personal y colectivo. Ellas se fundamentan en general en la fe, en creencias religiosas o posiciones filosóficas. Si bien las normas morales se manifiestan en las acciones de la vida cotidiana y en el ámbito concreto, sus raíces se encuentran en conceptos más profundos de trascendencia, de relación con lo divino o en principios éticos provenientes del pensamiento filosófico. Esto quiere decir que las personas tienen siempre una noción de lo que es bueno o malo, de lo que es correcto o incorrecto, aunque no necesariamente sean practicantes de una religión determinada. Una pregunta que alguien se podría formular es si los sentimientos influyen o tienen algún tipo de relación con lo que es la moral en sí. Veamos. Al hablar de moral, hemos considerado una acción que va precedida de un juicio acerca de su bondad o maldad, juicio que es realizado por la inteligencia. Pero como en toda acción humana, los sentimientos tienen una gran influencia y son ellos, muchas veces, los que mueven a actuar. El ser humano es una unidad y en su actuar voluntario se integran el pensamiento y la emotividad. Un filósofo inglés del siglo XVIII piensa que lo fundamental en la explicación de las acciones no es la razón, sino las pasiones, los deseos, los afectos. La razón, según él, no nos puede llevar a actuar, pues ella por sí misma solo puede descubrir relaciones, comparar, calcular, pero no mover a la voluntad. Lo que sí hacen las pasiones, por su atracción o su aversión o rechazo, guiadas por la experiencia del dolor o del placer. Los sentimientos no solo tienen una gran influencia en el sentido que nos mueven a actuar o dejar de hacerlo, sino que están presentes también en lo que recibe una acción según interprete el actuar del otro. Desde dos perspectivas: los sentimientos del que recibe la acción, las acciones efectuadas por otros y en las cuales estamos involucrados nos producen sentimientos: alegría, gratitud, satisfacción, amor, rabia, impotencia, deseos de venganza. En estos sentimientos tiene mucha importancia descubrir la intencionalidad o no intencionalidad del que ejecutó la acción. Pero también están los sentimientos como evaluación de la acción moral. También nuestros sentimientos contribuyen a evaluar nuestras acciones y las de los otros seres humanos para emitir un juicio moral. Sentimos admiración, rechazo, rabia, sentimientos de justicia e injusticia según haya sido la acción moral ejecutada. Lo sentimos aún antes de que nuestra inteligencia calcule los motivos, atenuantes, agravantes y emita su juicio. Todos conocemos los sentimientos de rabia e impotencia cuando se comete un acto de injusticia con nosotros. De todas formas, en la moral existe una regla esencial que la motiva, que la delimita, que le da el sustento basal para poder operar. Esa es la regla de oro de la moral. Decíamos anteriormente que los seres humanos nos movemos en un mundo moral. El mundo está también compuesto por otros seres: la tierra, el agua, las plantas, los animales, etc.
Los hombres tenemos, en nuestra categoría de seres morales, deberes y derechos con respecto a todos estos otros seres. En nuestra época se han enfatizado especialmente los deberes de las personas con respecto al medio ambiente en el cual viven y a toda la diversidad biológica. Pero las morales siempre han privilegiado los deberes hacia los otros seres humanos. Es el otro, el prójimo, como es llamado en el cristianismo, el que pone en evidencia nuestra condición moral. No siempre las distintas culturas han considerado al otro como un igual, con los mismos deberes y derechos y acreedores a un trato considerado e igualitario. Pensemos en los esclavos que construyeron las pirámides egipcias y en civilizaciones que, a pesar de que nos parecen tan sofisticadas en sus costumbres e ideas como la griega o la romana, tuvieron esclavos que no tenían ninguno de los derechos de los ciudadanos. Aún dentro de nuestra civilización cristiana surgió la duda en los tiempos de la conquista de América si los indios tenían o no alma, y la esclavitud de los negros africanos fue aceptada por esta civilización. Sin embargo, ya desde bastante antiguo se planteó, primero en la religión judía y luego la cristiana, esta regla de oro de la moral que debía regir el trato entre los seres humanos. Hay diversas formulaciones de la regla de oro, y aquí existen algunos ejemplos de ello. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, aparece en Levítico 19:18 de las Biblias. Amaréis al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto, también en Deuteronomio 10:19 de la Biblia. No hagas a otros lo que quisieras que ellos te hicieran a ti. Hillel, que era un maestro judío. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto aparece en el Nuevo Testamento, en Mateo 7, versículo 12. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor. También está en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 12, versículo 31. Tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. Está también en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 6, versículo 31. Pero en otras culturas distintas también hay formas de poder expresar la regla de oro. Por ejemplo, en la tradición hindú encontramos la siguiente historia. Preguntó un gurú a sus discípulos si sabrían decir cuándo acababa la noche y comenzaba el día. Cuando ves a un animal a distancia y puedes distinguir si es una vaca o un caballo, dijo uno. No, dijo el gurú. Cuando ves un árbol a distancia y puedes distinguir si es un mango o un anacardo, dijo otro. Tampoco, dijo el gurú. Está bien, dijeron los discípulos. Dinos cuándo es. Cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a tu hermano. Cuando miras a la cara a una mujer y reconoces en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora que sea, aún es de noche. Y como la regla de oro está percibida en la tradición musulmana. Había un viejo sufí que se ganaba la vida vendiendo toda clase de baratijas. Parecía como si el hombre no tuviera entendimiento, porque muchas veces le pagaban con monedas falsas que él recibía sin protestar, y otras veces afirmaban haberle pagado, cuando en realidad no lo habían hecho, y él aceptaba su palabra. Cuando le llegó la hora de morir, alzó los ojos al cielo y dijo: «Oh, Alá, he aceptado de la gente muchas monedas falsas, pero ni una sola vez he juzgado a ninguna de esas personas en mi corazón, sino que daba por supuesto que no sabían lo que hacían. Yo también soy una falsa moneda, no me juzgues, por favor». Y se oyó una voz que decía: «¿Cómo es posible juzgar a alguien que no ha juzgado a los demás?». Una bonita interpretación desde la tradición musulmana. Entonces, como vemos, esta regla de oro se plantea en el orden de la acción, no de justificaciones teóricas por las cuales el hombre debiera cumplirla. Las justificaciones son prácticas: el haber sido forastero, el deseo de una conducta de los otros hacia la propia persona, el poder reconocerse como hermanos, no juzgar a otros,
sino quiere ser juzgado. Se ve en estas formulaciones una regla para facilitar la convivencia humana, una preocupación por nuestra acción hacia el otro, apoyada en mandatos religiosos, el de la ley y los profetas, el de la concepción hinduista o el de la tradición musulmana. Es una regla moral que trasciende diversas culturas, pero todavía no está en el plano de la ética, pues no está justificada en un principio más allá, sino que está, aunque implícitamente pueda tenerlo. Más de alguno de ustedes a estas alturas se estaría haciendo la gran pregunta: ¿y qué es el bien? Bueno, veamos algunas concepciones respecto de lo que es o en qué consiste el bien, dentro en términos filosóficos. Dentro de las opciones morales y el concepto del bien, se ha visto con anterioridad, al hablar del problema moral, que los seres humanos nos movemos en un mundo teñido por las nociones del bien y el mal. Este ámbito de la vida humana es llamado mundo moral. Es lo primero que vimos, de hecho. Al analizar lo que entendemos por bien, se nos presentan muchas interrogantes. ¿Es el bien común para todos los hombres o cada hombre debe buscar su bien personal? ¿Es posible desear algo como un bien y que éste sea al mismo tiempo un mal moral? Ejemplo, dentro de la rebelión del pueblo palestino contra la dominación israelí, conocemos el caso de muchos jóvenes que se inmolan dándose muerte en actos terroristas. Esa es una manera de luchar por la independencia palestina. Ellos se ofrecen voluntariamente y consideran que lo que están haciendo es un bien para su patria y para ellos mismos, pues alcanzarán el cielo como mártires en el mismo momento de su muerte. ¿Es la muerte de ellos un bien para sí mismos, puesto que alcanzan la vida eterna junto a Dios? ¿Es un bien para su patria y al mismo tiempo un mal moral, puesto que están dando muerte mediante un acto terrorista? ¿Podrían ellos plantearlo como un bien universal para los habitantes de los pueblos oprimidos? Para intentar dar una respuesta a estas preguntas, definiremos primeramente qué entendemos por bien. Veremos cómo nos ilumina el pensamiento de algunos filósofos frente a este problema y qué relación establecen ellos entre el bien y la felicidad. Bueno es aquello que puede perfeccionar a un ente, siendo por lo tanto apetecible y deseable para él. Eso lo dice Walter Bruegger en el Diccionario de Filosofía. Lo que es apetecible y deseable es lo que mueve nuestra voluntad. Por ello decimos que siempre actuamos en búsqueda de lo que consideramos un bien. El ladrón roba un auto porque considera que el auto representa un bien deseable para él, pero ¿es realmente un bien? ¿Cuáles son los bienes que pueden dar la felicidad al hombre? Desde la antigüedad, Sócrates tenía una visión particular de lo que correspondía a esta disyuntiva. Sócrates generaba una relación entre el bien, el conocimiento y la felicidad. Él fue uno de los primeros pensadores en plantearse una filosofía moral. Él busca especialmente llegar a una definición de lo que es el bien para el hombre y qué le reporta practicarlo. Conocemos ciertas frases especialmente ilustrativas de su ética. Una de ellas, tomada del frontis del templo de Delfos, decía: «Conócete a ti mismo». Sócrates toma esta frase como un imperativo moral. El hombre debe conocerse a sí mismo. Este conocerse, que en nuestra época individualista nos parece dirigirse a un conocimiento personal, lo que indicaría una búsqueda de un bien individual, es entendido en el sentido socrático como el conocerse como hombre, penetrar en lo que es la esencia del ser humano. Al conocerla, tenderá a actuar como le corresponde como ser humano y en consecuencia será un buen hombre. Esto es lo que constituye el actuar virtuoso. A la esencia del cuchillo le corresponde cortar y será un buen cuchillo el que corte bien. Será un buen hombre el que conozca su esencia y se comporte como le corresponde como hombre, dándole, según Sócrates, la mayor importancia a la parte espiritual. De ahí la unión entre conocimiento y virtud. El hombre debe conocer su esencia. Este es un trabajo de búsqueda. Dice también Sócrates: «Instruid a los hombres y los haréis mejores». Y él dedica su vida a esta instrucción, a ayudar a los hombres a conocerse a sí mismos para que puedan practicar la virtud, el actuar bien. Esa práctica de la virtud les traerá la felicidad, que es el mayor bien al cual todos los hombres aspiran. Veamos
En las palabras de Sócrates, ¿cómo entiende él su misión de enseñar? Si aún me dijisteis, oh Sócrates, no consentimos en lo que quiere Anito y te dejamos en libertad, pero con la condición de que no emplees más tu tiempo en hacer esas investigaciones y que no filosofes más. De lo contrario, si te sorprendemos nuevamente, morirás. Si, como digo, me dejáis 6 en libertad, pero de acuerdo a ese pacto, yo os diría, mis queridos atenienses, os saludo, pero obedeceré más bien a Dios que no a vosotros, y hasta que yo tenga aliento y fuerza, no dejaré de filosofar, y de haceros advertencias, y daros consejos, a vosotros y a quien se llegue hasta mí, diciéndole que me es habitual ya. Oh, hombre óptimo, ¿no te da vergüenza de preocuparte de tus riquezas con el fin de que se multipliquen hasta lo que sea posible, y de la reputación y el honor, y no cuidar y tener solicitud de la sabiduría, de la verdad y del alma, con el objeto de que llegue a ser tan buena como es posible? Y si alguno de vosotros me responde que se preocupa de ello, no lo dejaré enseguida, no lo abandonaré, sino que lo interrogaré, lo examinaré y escrutaré. Y si me parece que no posee la virtud, aunque él lo afirma, lo reprenderé, pues considera vil lo que es valiosísimo y le atribuye valor a lo que es sumamente vil. Y esto lo hago con jóvenes y viejos, y en cualquier parte que me encuentre, con forasteros y ciudadanos. Pues sabedlo, esto me lo ordena Dios. Yo creo que la ciudad no tiene ningún bien mayor que este servicio que yo presto al Dios. Este es mi constante andar allá y acá, no haciendo otra cosa sino persuadiros, a jóvenes y a viejos, a no preocuparse por el cuerpo ni por la riqueza, ni antes ni con mayor celo que el que tenéis para el alma, para que ella mejore en lo posible, diciendo a los ciudadanos y a la ciudad que la virtud no proviene de la riqueza, pero sí la riqueza y todo otro bien de la virtud. Y agregaré, atenienses, aunque me absolváis o no me absolváis, yo no haré otra cosa distinta, ni aun en el caso de que tuviese que morir muchas veces. Esto es en Platón, Apología de Sócrates 17, 29 a la 30. No es comprensible para Sócrates el que un hombre conociendo el bien no lo realice, sabiendo que éste le da la felicidad. Vemos esto hecho realidad en su vida cuando fue injustamente condenado a muerte, después de permanecer un largo tiempo en prisión. Ninguna de estas circunstancias logró quitarle la paz y la felicidad de sentirse en lo correcto. El mayor mal, según él, es la ignorancia, pero no cualquier ignorancia. Él no tiene mayor interés en el estudio de los fenómenos físicos. Lo que le interesa como conocimiento es el conocimiento de sí mismo, de su esencia humana, y ello con la finalidad práctica de iluminar su acción. Como vemos, en Sócrates existe ya la ética como disciplina filosófica, una reflexión acerca del hombre que ilumina y establece una manera de actuar que es válida para todos los hombres. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Aristóteles? Aristóteles ve todo desde el punto de vista del bien como la virtud y la felicidad. Cuando Aristóteles analiza a los seres a los cuales él llama por naturaleza, vale decir, los seres que tienen en sí mismos el principio de su desarrollo, afirma que todos ellos tienden a alcanzar la perfección que les es propia, esto es, su bien. Por ejemplo, la semilla de un ciruelo tiene en sí la capacidad de desarrollarse como ciruelo y su bien, su perfección, será llegar a ser ciruelo. La filosofía aristotélica es conocida como una filosofía teleológica, lo que significa que todo el cambio, todo el movimiento que existe en la naturaleza se dirige hacia un fin o meta que es su perfección. Él aplica el concepto de bien no solamente al hombre, sino a todos los seres naturales, señalando que es el fin hacia el cual se dirigen al tender hacia su perfección, cada uno a la que le es propia, señalada por su modelo biológico. Pero ¿cuál es el bien para el hombre? Todos están de acuerdo en que su mayor bien, el que todos buscan, es la felicidad. Mas nos vuelve a aparecer la interrogante:
¿Qué es lo que proporciona al hombre la felicidad? Cada ser es feliz realizando la actividad que le es propia y natural, puesto que está satisfaciendo sus tendencias, con lo cual logrará su perfección. Pero al tener el hombre múltiples tendencias, solamente la satisfacción de las superiores, que son las que constituyen su esencia humana, diferenciándolo de los animales, serán las que le otorguen la felicidad. Estas tendencias son las intelectuales, por lo cual su felicidad estará en la actividad contemplativa. Aristóteles define el hombre como animal racional, a diferencia de lo que piensa Sócrates. Aristóteles señala que no es suficiente el conocimiento para practicar la virtud y lograr la felicidad. La virtud consiste en el hábito de actuar bien, logrado a través de la voluntad y de la razón. La virtud es una posición de equilibrio, el justo medio entre dos extremos. Por ejemplo, entre la cobardía y la temeridad se encuentra la valentía. El justo medio no puede establecerse en abstracto, sino que en cada caso el hombre sensato sabrá escoger con su razón cuál constituye el justo medio para él en ese momento y bajo esas determinadas circunstancias. Aristóteles ve la dificultad para el hombre de realizar una vida contemplativa si está agobiado por necesidades materiales, por lo cual reconoce la necesidad para una vida feliz de estar provisto de estos bienes y de una buena salud. Y con esto último, estimadas y estimados estudiantes, damos por finalizada la cápsula y la sesión de hoy. Pongan ojo porque se adjuntará una guía con una actividad que tiene que ver directamente con las imágenes que están viendo en este video.